Hola, mi nombre es Yurelin Mazariegos y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en su octavo ciclo. En el siguiente video quiero explicarles un poco acerca de los medios de prueba y la sentencia en el derecho procesal civil y mercantil. Comenzamos. Iniciaré por indicarles qué es la prueba. En el proceso, las partes que intervienen afirman la existencia, la modificación o extinción de ciertos hechos, cuya alegación fundamenta la posición que tales sujetos procesales mantienen en el desarrollo de la controversia. Pero no es suficiente únicamente alegarlos, sino que es menester probarlos. De conformidad con el principio dispositivo que en este punto, con algunas excepciones, todavía impera en nuestro código, corresponde a las partes la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. La prueba de los hechos, cuando se controvierten, es indispensable porque la manera como quedan fijados en el proceso será determinante para la aplicación de las normas jurídicas que controlan cada particular situación. Pero, ¿cuál es el objeto de la prueba? Según la reglamentación de los códigos, se ha distinguido los juicios de hecho a los de puro derecho, siendo los primeros la prueba necesaria, en tanto que los segundos no. Con respecto a la prueba del derecho, la regla general es la que el derecho no está sujeto a prueba. Sin embargo, según enseña Couture, hay varios casos en que producen excepciones, como sucede cuando la existencia de la ley es discutida o controvertida, en cuyo supuesto hay que probarla. Cuando la costumbre es fuente de derecho, hay que probar la existencia del derecho consuetudinario y también en el caso del derecho extranjero. Bueno, con relación a la carga de la prueba, los autores sostienen que corresponde a las partes de la prueba las afirmaciones, pero realmente se ha discutido siempre si esto es una obligación o no. La opinión más difundida es que la prueba constituye una carga procesal para las partes, por cuanto que, si no la producen, estarán sometidas a las consecuencias que se deriven de su omisión, cuando según los principios que se expondrán les corresponda aportarlos. La prueba no es más entonces que aquella condición para la admisión de pretensiones de las partes sin que constituya para estas una obligación. Son varias las situaciones que pueden dictarse en materia probatoria. Aquí les daré unos ejemplos. Con respecto al actor, el actor incumbe la prueba del hecho constitutivo del derecho cuyo reconocimiento pretende, y con respecto al mismo, al demandado puede adoptar una mera actitud negativa, desconociendo la pretensión de aquel, y en este caso, toda prueba corresponde al cargo del demandante. Por otros casos, el actor, además de probar el hecho constitutivo del derecho, debe probar la violación del derecho. En el caso del allanamiento, el actor no deberá probar absolutamente nada, y por eso la ley impone, previa ratificación, se dicte el fallo sin más trámite, a lo que es lo mismo, y que no es necesaria la apertura de prueba al juicio. También tenemos el caso de la inversión de la prueba, aludiendo al principio que también está obligado probar al que contradice la presunción legal que a su favor tiene el colitigante, y se supone una excepción a la regla general que establecía el artículo 259 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, con relación al procedimiento probatorio, en nuestro código el término de prueba para el juicio ordinario es de 30 días, el cual puede ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en el tiempo. La solicitud de prórroga debe hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramita como incidente según el artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil. El procedimiento probatorio se pueden establecer en él 3 fases: el ofrecimiento, el petitorio y el diligenciamiento.
En cuanto al ofrecimiento, que según el Código Procesal Civil y Mercantil, la prueba debe ofrecerse en la demanda y la contestación a esta. Ya sabemos esa posición. El petitorio, a solicitud de uno o varios medios de prueba, responde el concepto de que no existe prueba válida que no sea la contenida en el juicio por mediación del juez, porque el juez es el intermediario obligado en todo procedimiento y no existe posibilidad de incorporar eficazmente al proceso un medio de prueba sin la participación del magistrado. Como tercer fase del momento de la prueba tenemos el diligenciamiento, que podría resumirse según Couture diciendo que es el conjunto de actos procesales que es menester cumplir para trasladar hacia el juicio los distintos elementos de convicción puestos por las partes. Pero, ¿cuáles son los medios de prueba regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil? Según el artículo 128, los medios de prueba son declaración de partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Explicaré a continuación brevemente cada medio de prueba regulado dentro del cuerpo legal. 1. La declaración de las partes. Este es un medio de prueba privilegiado porque puede plantearse en cualquier momento del proceso. La confesión considerada como prueba es el testimonio que una de las partes hace contra sí misma, es decir, el reconocimiento que uno de los litigantes, o en este caso sería el contrario, dice la verdad de un hecho susceptible de reproducir consecuencias jurídicas a su cargo. Como número 2, tenemos la declaración de testigos. Este es un medio de prueba que consiste en la declaración de una persona que, a pesar de no tener parte dentro del proceso, posee conocimientos de hechos que sirven para la solución del hecho controvertido. El autor Alsina, dentro de la definición que presenta sobre el testigo, señala las condiciones que debe reunir una persona que quiere prestar declaración testimonial, siendo estas: 1. Contar con capacidad. 2. Debe ser ajeno y extraño al juicio. 3. La declaración debe hacer sobre los hechos que han caído bajo el dominio de los sentidos del testigo. Como medio de prueba número 3 tenemos el dictamen de los expertos o dictamen de expertos, que también se le denomina prueba pericial. Cada parte designa a un experto y el juez a un tercero. Para el caso de discordia, a menos que los interesados se pusieran de acuerdo en respecto del nombramiento en uno solo. Como número 4 tenemos el reconocimiento judicial. Este es un medio de prueba por el que el juez examina el lugar del suceso, la cosa u objeto del litigio. Si lo considera necesario, podrá auxiliarse de peritos para la ejecución de esta diligencia. A este reconocimiento judicial también se le denomina inspección ocular y es un medio de prueba privilegiada. Se denomina de esta manera en cuanto que puede plantearse en cualquier momento del proceso. Como punto número 5 tenemos los documentos. La prueba de documentos también se le denomina prueba instrumental. El licenciado Mario Aguirre Godoy en su libro de Derecho Procesal Civil y Mercantil nos indica que le clasifica los instrumentos de la siguiente forma. Atendiendo a la persona, pueden ser públicos o privados. Por su contenido, dispositivos, confesorios y los testimoniales. Como punto número 6 están los medios científicos de prueba. Es un medio de prueba basado en una ciencia y creado por peritos o personas versadas en una ciencia o arte determinado. Y por último, medio de prueba tenemos las presunciones. Estas presunciones están reguladas en el artículo 194 y 195 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estas pueden ser presunciones legales o presunciones humanas. Las presunciones es una operación mental que realiza el juez mediante el razonamiento concreto
tendiente a afirmar la existencia de hechos desconocidos, fundamentándose en los desconocidos. Las presunciones legales pueden ser juris et de jure, las cuales no admiten prueba en contrario, y juris tantum, las cuales sí admiten prueba en contrario y por ello puede ser destruido. Luego de la etapa probatoria, la vista es una etapa procesal que permite a los tribunales escuchar a las partes para proceder posteriormente a dictar una sentencia. La vista se debe verificar dentro de los 15 días siguientes, una vez concluido el término de prueba. Luego, dentro del proceso, podemos encontrar el auto para mejor fallar. Y en esta ocasión, pues nos saltaremos la explicación de esas dos fases y hablaremos de la sentencia. La sentencia está regulada en el artículo 198 del Código Procesal Civil y Mercantil y es la forma normal de concluir un proceso, que resuelve el fondo y la causa principal del asunto. El juez toma su decisión de acuerdo a todos los elementos presentados de las partes, encuadrando caso concreto a los preceptos normativos. La sentencia puede clasificarse de la siguiente manera. Estas pueden ser declarativas, constitutivas o de condena. La sentencia, de acuerdo a los artículos 141 de la Ley del Organismo Judicial, es una clase de resolución judicial que decide el asunto principal de esta forma que las denominan doctrinariamente como resoluciones definitivas. Su efecto se da por terminado un proceso, evidenciando así el cumplimiento del Estado en la aplicación del derecho a objeto del juez, debiendo dictar sentencia dentro de los 15 días después de la vista. ¿Cuáles son los requisitos de la sentencia? Bueno, los requisitos de la sentencia, la ley del organismo judicial se encarga de dar reglas precisas al respecto, según el artículo 168, y así en la redacción de las sentencias, y en ellas deben observarse los siguientes requisitos. Lugar y tiempo sujetos a identificación del proceso. Hechos de la demanda y contestación, reconvención y excepciones. Hechos sujetos a prueba. Puntos de derecho. Resolución. Y la conformidad de la sentencia con la demanda se proyecta sobre los siguientes aspectos señalados por Alsina. 1. La sentencia solo puede y debe referirse a las partes en el juicio. 2. La sentencia debe recaer sobre el objeto reclamado en la demanda. 3. La sentencia debe pronunciarse con el arreglo a la causa invocada en la demanda. 4. Declaración sobre el hecho de los litigantes. 5. Separación de cuestiones. Y como número 6, caso especial de condena al pago de frutos, intereses, daños o perjuicios. Para finalizar diré, la sentencia es el acto del órgano jurisdiccional en que éste emite su juicio sobre la conformidad o la inconformidad de la pretensión de la parte con el derecho objetivo y en consecuencia actúa o se niega a actuar dicha pretensión satisfaciéndola en todo caso. Muchas gracias por ver y si tienen alguna duda déjenmelo en los comentarios y con gusto yo responderé.